Padre Dios, te doy gracias por cada oportunidad que tú me das de poder compartir tu palabra. Es un privilegio grande, mi Dios, del cual mi corazón se regocija. Te pido perdón si algunas veces, Señor, queremos renunciar a las cosas que tú nos das, que son de provisión para todo nuestro ser, porque tu palabra es una provisión, un tesoro eterno, Señor, que edifica todo nuestro ser interior como exterior. Yo te ruego que en esta hora tú puedas fluir a través de la palabra que pueda salir de mis labios, que sé que yo me haga a un lado para que tú solo me hagas instrumento tuyo. Bendice las almas, bendice mi alma y que aprovechemos, Señor, lo que tú nos das para poder avanzar en este camino y poder llegar a la meta y obtener la victoria. Gracias, poderoso Rey, que tu Santo Espíritu fluya y tu Santo Espíritu sea el que ministre en todo momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga de forma abundante. Él es un Dios de la abundancia y Él dice que Él nos quiere dar mucho más abundantemente de lo que usted espera y de lo que usted desea. O sea que nosotros podemos tener deseos, pero a veces le ponemos limitaciones a Dios y Él dice que Él nos quiere dar mucho más abundante de lo que nosotros creemos y esperamos. Él es maravilloso y que Dios nos dé su palabra en esta hermosa hora, que podamos contemplar lo que Él quiere enseñarnos día tras día para que podamos caminar en este mundo de aflicción, de pruebas, podamos ir pasando esas pruebas y llegar a nuestra meta donde obtendremos victoria en Él. Así que vamos a abrir nuestra Biblia allí en Primera de Pedro, en su capítulo, podemos empezar en el 1, amén, porque es un mensaje que Dios quiere abrir nuestro entendimiento, un mensaje tipo estudio, que Dios sea el que fluya como Él quiera fluir, amén. Y dice la palabra de Dios, honrándolo a Él en todo, dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía. De hecho, Dios nos conoce a nosotros. Dice, y los eligió desde hace mucho tiempo. Si nosotros miramos en la Reina Valera, dice, elegidos según la presciencia, o sea, es antes. Presciencia quiere decir antes. Él nos conocía, porque Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él nos conoce en todo. Entonces, Él dice, nos eligió según la presciencia de Dios, por Padre, en santificación. O sea que Él nos eligió, ¿quién? El Padre. En santificación, ¿quién nos santificó? El Espíritu Santo nos apartó, nos eligió para ser apartados y entrar en esa santidad, en esa purificación que Dios quiere de nosotros. Y luego dice que el mismo precioso Espíritu Santo nos apartó para que nosotros, nos santificó para que nosotros pudiéramos obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, porque necesitamos del rociamiento de la sangre que nos limpia de todo pecado y la sangre que nos protege. ¿Y eso quién lo hizo? El precioso Espíritu, cuando nos santificó, cuando nos separó, roció la sangre del Cordero sobre nosotros para limpiarnos de toda la inmundicia y podamos vivir una vida consagrada a Él. Yo quiero decirle, en esta madrugada, yo me preguntaba a sí mismo, Señor, ¿por qué cuando sucede algo en nuestras vidas, por qué nuestra reacción es de temor? ¿Por qué la reacción es de emociones, sentimientos, ansiedad, afán? Sea algún acontecimiento como la pérdida de un ser querido o la separación, mejor dicho, porque pérdida no es pérdida cuando nosotros morimos en Cristo, sino que es entrar en el seno de Dios. Entonces dice la separación de un ser querido a través de la muerte, o cuando perdemos un trabajo,
o cuando hay un rompimiento entre esposos, o un hijo, o un familiar, ¿por qué nosotros reaccionamos de esta manera en la cual nos sucumbimos en un lugar donde muchas veces no podemos salir? O sea, nos desesperamos, nos angustiamos y no encontramos salida. Entonces yo me preguntaba desde ayer y esta madrugada, ¿por qué, Señor, accionamos de esa manera? Entonces vino a mi mente y yo dije, eso quiere decir que verdaderamente no hemos aprendido a confiar en ti. Porque si confiáramos en ti, si tuviéramos fe que tú estás con nosotros y lo que dice tu palabra, tus promesas se van a hacer realidad, no pasáramos por estas circunstancias que pasamos a cada momento, porque cada vez que viene una aflicción, nosotros nos tornamos de esa manera. Entonces dije, Señor, si nosotros entregáramos todo nuestro ser a ti, pondríamos nuestra confianza en ti, que como dijeron los hijos de Coré, que Él era nuestro amparo, nuestro pronto auxilio, aunque se removiera lo que se removiera, ellos confiaban plenamente en Dios. O sea, aprender a tener esa confianza en Dios lleva un proceso, y me levanté con esa expectativa en mi vida de por qué suceden estas cosas, y entendí que muchas veces no podemos controlar nuestras emociones ante las dificultades que enfrentamos. Si decimos, dice que tenemos fe y confianza en Dios, ¿por qué sucede esto? Humanamente, me fui y me puse a investigar, y dice, humanamente porque son respuestas o reacciones biológicas y emocionales inmediatamente. O sea que cuando nosotros tenemos este tipo de pruebas, este tipo de aflicciones, una pérdida, dice que es algo biológico, de que nuestras emociones inmediatamente responden, debido a que Dios nos dio un cerebro. Y por eso les digo que me gusta mucho relacionar lo físico, o sea, lo que es nuestro cuerpo, con lo espiritual. Nuestro cerebro está capacitado o está hecho para reaccionar a cada estímulo de nuestro ser completo. Entonces, cuando sucede ese tipo de emociones, el cerebro reacciona con esa emoción de temor, de miedo. ¿Por qué? Porque Él quiere protegernos. Usted sabe que lo que Dios hizo, lo hizo hermoso, y nos hizo hermoso en todos los sentidos. Él dice que cuando formó o ordenó la tierra y todo lo hizo bueno, todo era bueno, y nos hizo hermosos en ese sentido. Entonces nuestro cerebro reacciona inmediatamente a ese sentir que llegó, a esa prueba que llegó, porque quiere protegernos, pero en sí no tenemos que quedarnos ahí. Los que hemos entregado nuestra vida y los que estamos creyendo lo que la palabra dice, tenemos que actuar de una manera diferente. Entonces dice, humanamente porque son una respuesta o reacciones biológicas y emocionales inmediatas, porque nuestro cerebro está diseñado a reaccionar primero con emociones para protegernos. Ejemplo, dice, Él nos da un mecanismo de supervivencia. Como en este momento que pasaron esos terremotos, que han pasado esos terremotos. O sea, a mí me ha impactado porque es nuestro ¿qué? La reacción del proceso con el cual nosotros queremos protegernos, y reacciona ese mecanismo de supervivencia. Y es un mensaje que llega a nuestro cerebro y nosotros reaccionamos, que queremos sobrevivir, y por eso corremos, salimos, queremos protegernos, no queremos morir, y en ese momento empezamos a exclamar y a exaltar a Dios o a clamarlo a Él. Amén. No dije aclamar, sino es un clamor, no aclamación, clamor. O sea que empezamos a rogar que Él tenga misericordia de nosotros. Entonces, ¿cómo actúa nuestro cerebro ante todas esas circunstancias? Que forma un mecanismo de supervivencia. 2, nuestra naturaleza humana, tanto nosotros los hombres, o sea, la humanidad, con fe, va a tener miedo. Usted puede leer en la palabra y casi todos
los grandes hombres de la Biblia en un momento reaccionaron al temor, al miedo, porque es una manera de nuestro cerebro, de nuestro mecanismo humano. Luego dice, porque nos enfocamos en lo visible. Por lo regular nosotros actuamos por lo que vemos y por lo que oímos. Entonces hay un enfoque en lo que es visible, oír o ver, y porque hay una falta de control en nosotros. No sabemos controlarnos. Y ahí es donde entonces entra lo espiritual, donde Dios quiere entrar en lo espiritual, en esa falta de control. Porque usted puede sentir esto porque es ser humano y su cerebro va a reaccionar así. Pero en lo espiritual, usted tiene que venir a los pies de Dios y empezar a pedirle ayuda, si no se va a quedar en eso, encajado allí, en esas emociones. Y nosotros espiritualmente tenemos que salir de ese temor, de ese miedo, porque conocemos a un Dios grande. Entonces, tenemos una falta de control, o sea, el dominio propio. Mientras que la confianza en Dios, dice, es una decisión espiritual y mental que toma tiempo para ser procesado. O sea que no es, primero es el cerebro, lo humano, pero nosotros tenemos que actuar en el dominio propio, dejando que lo espiritual empiece a afectar la emoción humana y de esa manera poder salir de ese círculo y poder confiar en las promesas de Dios. Pero ¿cómo adquiero yo esas promesas? Y si nosotros continuamos leyendo ahí en Primera de Pedro, en su capítulo 1, dice en el 3, dice, que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos en gran expectación. Y tenemos una herencia que no tiene precio. O sea, primero tenemos que recordar que nosotros tenemos una herencia que no tiene precio y que esa herencia está reservada en el cielo para cada uno de nosotros, y tiene que ser pura y sin mancha, que no puede cambiar ni debe deteriorarse. Es una de las formas que nosotros tenemos que activarnos inmediatamente de lo que es humano a lo espiritual. Por la fe que tenemos en Dios, dice, Dios nos protege. La confianza que nosotros ponemos en Él, Él trae una protección a nuestra vida. Dice, con su poder hasta que recibamos la salvación. O sea que Él con su poder nos va a proteger. Cuando nosotros confiamos en Él, vamos a recibir esa protección de Él hasta que verdaderamente nosotros recibamos completamente nuestra salvación y estemos con Él. Eso lo está diciendo la palabra. Dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos lo vean. Podemos seguir leyendo ahí en el 7 y dice, estas pruebas demostrarán que nuestra fe, que nuestra confianza es auténtica. Está siendo probada, o sea que nosotros tenemos que ser probados. De la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe, la confianza de cada uno de nosotros es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, mi fe y mi confianza tienen que permanecer firmes en las pruebas, en todas las pruebas que yo tenga que pasar, pero yo tengo que mantener una alineación con mi Padre Celestial y con mi vida humana, o sea, a manera de que vaya abarcando lo espiritual mi ser humano hasta tomar posesión de él y yo ya no me encaje en esas emociones y me quede por mucho tiempo lidiando con los temores, lidiando con el miedo, con el afán, con la ansiedad. Por eso Dios nos muestra un camino mejor. Entonces dice, nuestra fe al permanecer firme en tantas pruebas nos traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. La recompensa que nosotros tenemos es confiar en Él,
que nuestra salvación vendrá en un momento preciso, la salvación de nuestras almas. Pero si usted lee más adelante, ahí en el 13 dice, así que, ¿cómo nos vamos a preparar para poder salir de ese encajamiento de nuestras emociones a causa de lo que estamos pasando y no quedarnos allí? Porque en sí no podemos nosotros cambiar nuestra naturaleza humana, pero sí podemos ayudarla con lo espiritual. Entonces dice, así que preparen su mente. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es preparar, ¿qué? Nuestra mente. Y algo que escuchaba esta mañana dice, lo que nosotros consideramos modifica mi comportamiento. Todo aquello que yo considero va a modificar mi comportamiento. Cómo yo me voy a comportar. Y cómo yo ¿y qué considero yo? Si yo considero que Dios es el Todopoderoso y que Él lo puede todo, entonces va a cambiar mi comportamiento. ¿Cuán necesario es elevarnos a nuestra mente, como dice aquí Primera de Pedro en su capítulo 1 y su versículo 13? Así que preparen su mente. Consideremos las cosas positivas de la palabra de Dios para que sea modificado nuestro comportamiento. Dice, para actuar y ejercitar el control propio. Porque ¿qué perdemos nosotros cuando estamos ante circunstancias adversas? El control. Yo les dije, primero es un mecanismo de supervivencia. Segundo, es nuestra naturaleza humana que nos hace sentir miedo. 3, que nos enfocamos en las cosas que estamos viendo en ese momento. Luego tenemos una falta de control. Ya no podemos controlarnos. Entonces ahí es donde viene lo espiritual. Empecemos a trabajar en nuestra mente, y nuestra mente solo la podemos trabajar por medio de la palabra. El Espíritu Santo ya roció la sangre del Cordero en nosotros para que nosotros podamos obedecer a su palabra. Nos ha apartado ya de lo que es de la vida pecaminosa que teníamos, y ahora nos santifica. ¿Y cómo nos santifica? A través de una integridad con Él, con su palabra, con la oración. Entonces, ¿a qué tenemos que llegar nosotros? Una de las partes que Dios quiere es que yo me mantenga ¿en qué? En oración. Dice, el corazón es parte del comportamiento de mi ser. ¿Qué dice Proverbios 4:23? Dice que Proverbios 4:23 nos manda a cuidar la mente y el corazón porque de ellos fluye la vida. Lucas 6:45 dice que afirma que la boca habla lo que abunda en el corazón. Si en mi corazón hay preocupación, voy a hablar preocupación. Pero entonces, ¿de qué tengo que llenar yo mi corazón? De la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Eso es muy importante, llenar mi vida de la palabra de Dios y tener esa esperanza en que Dios está conmigo y que Dios me va a sacar adelante, sea cual sea mi situación. Yo tengo que creer completamente que Dios es mi Salvador. Dice, ¿por qué las emociones se sienten tan fuertes? Dice, ¿cómo manejar los sentimientos cuando chocan con la fe? No los condenemos. Sentir miedo o tristeza no es un pecado, es simplemente un indicador de tu humanidad. Filtra lo que siento. O sea, reconocer la emoción, sentir miedo, pero recordar que la palabra de Dios me hace confiar en Él. Una cosa es usar la oración como desahogo, o sea que expreso exactamente cómo me siento tal como hacían los salmistas. La oración es muy importante, poder expresar yo en ese momento cómo me siento ante Dios. Ese es un filtro, esa es una liberación que yo voy a tener dentro de mi ser. Y luego tengo que alimentar mi mente con las promesas específicas para que siempre ellas, o sea, estas promesas sean mi herramienta con lo que yo pueda vencer el miedo. Mi amado y mi amada hermana, yo sé que nosotros a cada momento pasamos este tipo de situaciones
Pero Dios nos habla hoy y no quiere que nos quedemos allí presos de esa situación, sino que podamos salir mediante la relación que tengamos en Él, mejorando nuestra manera de pensar y alinearnos, o sea, saber que orar y expresar lo que siento va a traer una liberación a mi alma. Alimentar mi mente siempre de que hay promesas de Él para mi presente y mi futuro. ¿Cómo usted está pasando en este momento la situación que usted esté pasando? Quizás un ser querido ya no está en medio suyo. ¿Cómo usted está enfrentando esa situación? Yo le digo hoy, únase a la oración con Dios. Descárguese en el Señor si está triste. Ponga su tristeza en Él. Tanto usted como yo pasamos ese tipo de situaciones porque tenemos un cerebro que quiere que nosotros reaccionemos en el mecanismo de supervivencia, pero no nos podemos quedar allí, en el miedo, en el temor, en la ansiedad, sino que tenemos que salir de ahí ni en la tristeza. Vayamos a los pies de Dios y mostremos la cara verdadera que tenemos y Dios nos va a llenar de su consuelo y de su fortaleza. Leer su palabra es muy importante porque usted puede hablar su palabra y recordar, Señor, tu palabra dice esto. Señor, tú prometiste estar conmigo en momentos difíciles. Señor, tu palabra dice que tú dejaste un consolador y hoy me siento que no puedo más. Usted tiene que alinearse a la palabra y no quedarse allí donde está, porque Dios no lo quiere allí. Dios quiere que usted salga de esa situación, pero necesita usted estudiar la palabra para poder comprender que su mente necesita de una renovación. Cierre sus ojos allí. Dice que tenemos que tomar decisiones y no emociones. La confianza es un acto de la voluntad que se sostiene incluso cuando tenemos miedo. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, todos pasamos por momentos difíciles y nuestra reacción inmediata son nuestras emociones y muchas veces nos encajan o nos hacen prisiones de ellas mismas y no sabemos cómo salir. Pero hoy tú nos das, Señor, la solución. Y la solución es creer en tus promesas, Señor, y venir a tus pies cuando nos sentimos más agobiados y decirte todo lo que estamos sintiendo para poder en un momento determinado tú puedas, mi Dios de los cielos, ministrar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo y seamos liberados de ese poder negativo que quiere, mi Dios, forzarnos a vivir una vida de fracaso. Padre, queremos vivir en victoria y llegar en victoria a ti, pero eso solo lo obtenemos a través de ti, Señor. Renueva todo nuestro ser. Que haya control, ese dominio propio, Señor, en nuestro ser. Todo te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga y me los guarde.